No, no, no. Nos regresamos para empezarlo desde el inicio, ¿no? Pero bueno, ahí les va. El toro de los ojos rojos. ¿Quién no conoce los toros? Y más de ojos rojos. Yo conozco varios. Me contó mi tío Romualdo que cuando era chamaco conoció a un joven de Acatitlán llamado Atlácatl, que los frailes de la iglesia le pusieron Marcos. Ustedes se acordarán que por muchos años los religiosos que llegaron de España se dedicaron a bautizar a toda la gente con los nombres de los santos que ellos adoraban, y desde luego en su idioma. A él, por haber nacido en la trecena 1 conejo, el día 3 casa, correspondiente al 25 de abril del calendario de los conquistadores, le dijeron que era el día de San Marcos. Aunque ya no era niño, de todas maneras lo bautizaron en una ceremonia religiosa, donde estaba congregada toda la comunidad y donde recibieron la comunión quienes habían sido bautizados con anterioridad. Por el amor que le tenía a los animales, Marcos se dedicó, desde muy niño, a cuidar los toros y las vacas de don Pascasio Mejía, uno de los soldados del conquistador Hernán Cortés, quien recibió de regalo como reconocimiento a su lealtad, valor y arrojo durante la destrucción, primero de Iztapalapam y después de la Gran Tenochtitlan, los terrenos que se encontraban alrededor de la laguna, para entonces ya conocida como de Santa Marta, en las faldas del lado sur del Peñón del Marqués, donde construyó una finca. Pero no solo eso, también le fueron otorgados en encomienda todos los indios del pueblo y sus alrededores. Atlácatl para sus parientes y amigos, o Marcos para su patrón y los demás conquistadores, se encargaba de llevar muy de mañana a pastar a los animales al cerro, y luego, al pardear la tarde, los arriaba de regreso, al parecer muy contentos por las melodías que siempre iba silbando. A las vacas las dejaba en la entrada con uno de sus compañeros para la ordeña, y a los toros los metía al corral para descansar. Trataba con tanto cariño a los animales que cuando no lo veían se la pasaban oteando al horizonte como buscando su presencia. Habían logrado establecer tal conexión que nadie podía creer que esos animales hubieran venido de otro continente, a cientos de millas de distancia. Además de su entrega al trabajo y el amor a sus animales, el muchacho pensaba en casarse y formar un hogar. ¿Quién no, verdad? Yo no. Un día, sin que se lo propusiera, le echó el ojo a Xilosóchitl, bautizada por los frailes como Marta. Qué buena. Una bella muchacha, hija de un salitrero del pueblo, quien la cuidaba como el tesoro más preciado del universo. Morena, con una cascada negra de pelo, unos ojos negros fulgurantes, hermosos, además de una prestancia y actitud de gran orgullo por su raza. El amor de los jóvenes era puro, sincero, con ganas de construir un matrimonio duradero que pudiera darle continuidad a la raza severamente diezmada a consecuencia de los asesinatos cometidos durante muchos años. Los maltratos y las enfermedades desconocidas traídas por los peninsulares, que la medicina mexica no había encontrado todavía la forma de contrarrestar. Se conocieron a un costado de la iglesia, junto a una roca inmensa que sobrepasa la altura de la barda perimetral del atrio, conocida como la Peña, donde, según le dijo su madre, se encuentra la entrada de un templo donde permanecen guardados los más profundos conocimientos de los hombres de poder y los secretos capaces de trascender el tiempo, con los que un día, cuando el pueblo mexicano se encuentre lo suficientemente preparado, se podrá reconstruir la cultura tolteca, de donde viene la grandeza del pueblo de Acatitlán. Así dice la profecía, a pesar del tiempo transcurrido y la imposición de una cultura y una religión que trataron de imponer los españoles. Fue un domingo de feria, cuando en un descuido de la mamá de la chica, los jóvenes intercambiaron miradas y sonrisas.
En ese momento se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro y su amor destinado a ser eterno, porque nada ni nadie sería capaz de separarlos. Perdón, Tomás, pero ¿de dónde sacas esas historias? Desde entonces convinieron en verse todas las tardes en la complicidad de un carrizal, bajando apenas la lomita que iba a dar al ojo de agua. Ahí se sentían seguros, muy apartados de las miradas inquisidoras y de las lenguas venenosas, pero sobre todo a salvo de ser descubiertos por el papá de la muchacha, que casi siempre se encontraba lejos del pueblo, en viajes continuos a Otumba y a Mecameca, donde iba a vender o a hacer trueque con el salitre que le regalaba, como una madre prodigiosa, la laguna de Santa Marta. Una tarde de domingo, sin imaginarlo siquiera, fueron sorprendidos por don Eustaquio, padre de la chica, en la inocente embriaguez de un beso juvenil. Fue tan grande la sorpresa que se quedaron petrificados, enmudecidos, sin saber qué hacer. Poco a poco separaron sus cuerpos, desenlazaron sus manos y esperaron, inermes, el castigo de ese juez severo en que se había convertido ese padre, otrora comprensivo, cariñoso y amable. Don Eustaquio, hombre de pocas palabras, pero dueño de un carácter duro y autoritario, muy alejado de la dulzura y comprensión de su raza, hecho una furia, tomó a su hija del brazo, la insultó en español, porque en su lengua no encontró por ningún lado palabras ofensivas, y se la llevó a jalones hasta su casa. Clásico, Tomás, clásico. Antes de retirarse, se volvió para amenazar al muchacho con matarlo si lo volvía a ver rondando a Xiloxochitl. Nadie podía explicarse la actitud del viejo, ni entender las razones del carácter violento en un hombre con tanta nobleza de corazón. Se hablaba de un embrujo, de una maldición inexplicable. Atlacatl se quedó perplejo, estupefacto, totalmente inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua de sal o de salitre. No sabía qué hacer o decir. Una angustia sobrehumana se apoderó de su espíritu, mientras su pensamiento se quedaba fijo en aquella inmensa roca negra al lado de la iglesia donde había conocido a Xiloxochitl. Como si una voz sobrehumana lo estuviera llamando desde otra dimensión. No imaginaba su vida lejos de la mujer amada. Y sabía que era realmente imposible hacer entrar en razón a don Eustaquio. Desesperado, sin asideros, pensó que era mejor morir antes que seguir viviendo sin esa hermosa mujer de quien estaba enamorado, que le había robado él. ¿Qué creen que le haya robado? Corazón. El sueño. Y entregado su amor como solo lo puede hacer una muchacha con toda esa pureza de sentimientos. Ay, nos estás dando mucha información. Después caminó hasta perderse en los carrizales. Nadie reparó en su desaparición, porque los animales continuaron su rutina normal, como si el espíritu del muchacho los guiara y los llevara al pastoreo habitual. Pero los toros, en lugar de enfilar hacia el cerro, se iban a buscarlo a la laguna. Se echaban a su alrededor, rodeándolo de cariño, buscando convencerlo de seguir viviendo, pero el amor perdido de aquella mujer era más fuerte que todas sus fuerzas. Los animales lo acompañaron durante varios días, pero poco a poco se fueron cansando, y al ver perdidas sus esperanzas empezaron a retirarse. Solo un toro, el más grande, el más hermoso, el más fuerte, permaneció a su lado, con una fidelidad que solo los animales son capaces de ofrecer. El fuego del amor fue consumiendo al joven enamorado, pero por una fuerza especial que solo pueden entender y administrar los hombres de poder, su espíritu se fue trasladando a ese hermoso animal que lo acompañaba. Cuando la vida lo abandonó, la laguna terminó por tragarse su cuerpo, pero su fuerza vital se trasladó a los ojos de aquel toro fiel, que se volvieron rojos como erupción volcánica. Nadie sabe qué pasó con ese toro, pero ese día desapareció de la faz de la tierra. A partir de entonces,
Se empezó a escuchar de su presencia en uno y otro lado, como si hubiera adquirido el don de la ubicuidad. Se convirtió en leyenda. La gente del pueblo comentaba que se les aparecía a todos aquellos que, traicionando la cultura originaria, adquirieron los vicios de los conquistadores, como la embriaguez, el robo y la avaricia. Ya ven por qué conozco muchos toros de ojos rojos. Aquel toro se convirtió desde entonces en el guardián de Xiloxóchitl y de todas aquellas parejas de enamorados que han visto amenazado su amor por los celos, la necedad o los caprichos de padres irracionales que no piensan en la felicidad de sus hijos como un principio fundamental de la armonía del universo. De cuando en cuando se habla de heridos, muertos, correteados, arrastrados, y se cree que son los descendientes de don Eustaquio, que se atreven a pasar frente a la peña o a un ladito del panteón, donde aseguran que el toro de los ojos rojos se aparece para hacer alguna clase de justicia. Nadie sabe por qué, pero se cree que don Eustaquio, arrepentido por haber castigado de esa manera a su hija y por sentirse culpable por la muerte de Atlacatl, fue de los primeros en abandonar Acatitlán para refugiarse en las tierras que hoy se conocen como San Sebastián Tecolochtitlan. De Marcos o Atlacatl no se volvió a hablar, porque no hubo descendencia, pero desde entonces y hasta la fecha, a pesar de haber transcurrido más de 5 siglos, y ya no quede ningún indicio de lagunas, carrizales, ojos de agua, tierras de labranza, y el pueblo esté lleno de gente desconocida, y los patos, chichicuilotes, charales y garzas ya no tengan dónde vivir, mucha gente asegura haber visto al toro de los ojos rojos, saliendo de la enorme peña que está a un costado de la iglesia de Santa Marta Catitla, donde, según se cree, se encuentra la entrada del templo sagrado que guarda los secretos de los antiguos pobladores de Acatitlán. ¿Qué historia, no? Bien larga, la tienes que cortar, ya no se puede. Pero qué historia, fíjense, nosotros que intentamos, ¿no? Guillermo y yo, que estamos intentando escribir también, yo escribo más en corto,